Pues ya, ¿podemos comenzar? Sí. Vamos a dar la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando esta mañana para continuar con los trabajos en el marco del Congreso 2021 de Raíces. En esta mañana vamos a tener oportunidad de trabajar un taller en la modalidad de taller con la doctora Alma Rosa Rodríguez López, que junto con su compañera doctora Leti Cecento García, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, prepararon para compartir con nosotros la temática de las inteligencias múltiples en la planeación educativa. Es una temática muy importante, relevante para todos los formadores, todas aquellas personas que nos dedicamos precisamente a la formación de los sujetos, en la cual para nosotros es muy importante trabajar desde la individualidad. Y entonces voy a presentar la doctora, por supuesto, Alma Rosa Rodríguez López. Ella tiene 2 maestrías, tiene una maestría en arquitectura y una maestría en educación y docencia, y tiene un doctorado en formación de formadores. Nuestro taller estará determinado por un tiempo de aproximadamente 1 hora con 30 minutos. Estaremos terminando a las 12:30, así que no me voy a entretener mucho porque es más importante lo que podamos aprender de la doctora Alma Rosa esta mañana. Bienvenida, doctora, y voy a dejarle el espacio con mucho gusto. Gracias, doctora Ida. Pues buenos días, un gusto de estar aquí de nuevo. Ahora sí casi me siento en casa otra vez, en la normal. Y bueno, ahora compartiendo más ampliamente en este cuerpo colegiado, en este Congreso de Raíces. Muy honrada de esta invitación. Y bueno, vengo a compartirles lo que nosotros trabajamos en educación superior a partir o a través del diplomado de tutores, de formación de tutores en educación superior. Obviamente, como ustedes saben, bueno, nosotros participamos en la doctora Leti Cecento, es la coordinadora de tutorías en la preparatoria, y yo participo en la coordinación de tutorías de la universidad. Antes estaba en mi dependencia, pero ahorita ya soy nada más colaboradora. Entonces, pues como formadoras o como formadas en el área de la docencia, nos hemos interesado en involucrarnos en la formación de tutores, y como ustedes saben, la tutoría en la universidad es la estrategia que se ha elegido a partir de la propuesta de la ANUYES de involucrar la formación integral en estos ámbitos de especialidad. Entonces, nosotros realmente trabajamos con profesionistas que no están formados en la docencia y que tienen más bien, algunos tienen mucha experiencia, algunos intuitivamente son perfectos, son muy buenos maestros, pero nuestras formaciones son profesionales, ¿no? Entonces, en este diplomado trabajamos el fortalecimiento en competencias docentes y en competencias socioemocionales, básicamente, además de los marcos generales conceptuales. Y en función de eso, yo traje este tema, lo propuse y este fue el tema que se me solicitó y es el que traigo. Entonces, estoy un poco intimidada porque sé que algunos de ustedes sí son docentes de carrera y seguramente es un tema que ya han manejado de alguna manera, y además también estoy intimidada por el manejo de la plataforma, porque nosotros trabajamos mucho el suite de Google. Entonces ya tenemos casi los 2 años trabajando el Classroom y el Meet y todos estos rollos, y entonces, bueno, un poco asustada, pero creo que todo va a salir bien. Bien, voy a compartir y espero que si tengo alguna duda, ustedes mismos me ayuden si tengo alguna situación que no puedo compartir. Me gustaría preguntar si ya estoy compartiendo la presentación. Sí se ve. Perfecto. Entonces voy a ampliarla. Y aquí voy. Bien, bueno, pues el taller es sobre inteligencias múltiples y la situación de cómo podemos integrarlo en la planeación educativa. La secuencia que preparé es a través de
2 pequeñas actividades y algunos videos con compartires y enfoques. Entonces, por lo tanto, pues empezaría con trabajar el primer video. El primer video nos dará entrada a lo que es las inteligencias, que muy seguramente ustedes trabajan muy bien ese concepto, pero como para replantearlo, traerlo de nuevo, lo voy a poner aquí. Permítanme en lo que... Bueno. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, no. Ok. Entonces va de nuevo. Pues no. Aprovechando que está por aquí el ingeniero Isaac, ¿qué estaría haciendo mal, ingeniero? Porque no puedo compartir el video. Voy a ver el chat, ¿verdad? Bueno, miren, en lo que puedo poner el chat, voy a compartirles por WhatsApp la primera actividad. La primera actividad es un test. Me gustaría que empezáramos por, ahora sí que medir un poco cómo andamos en esta situación. Divertirnos, porque es un poco una actividad de introspección, y entonces en ese sentido me gustaría enviarles para que en unos 15 minutos, a lo mucho, unos 10 minutos, contestáramos este test. Es el test sobre inteligencias múltiples, que lo que hace es regresarnos a plantearnos cómo andamos en ciertas situaciones de nuestra vida, en ciertos ámbitos específicos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el test. Si gustan bajarlo, leerlo en sus propios ordenadores o computadoras, y en 10 minutos replanteamos el video. ¿Lo ven bien? Ya tienen lo puse el archivo en el chat. ¿Sí lo pueden bajar? Veanlo de aquí. Bueno, estamos todavía en la actividad de contestar el test. 5 minutillos más, yo creo. O ustedes me indican. Pueden indicarme por el chat cuando ya hayan terminado. Muy bien, pues yo creo que podemos ir reintegrándonos entonces. Como pues en lo que van terminando, haré algún comentario. Como ustedes pueden ver, ese test está diseñado a partir de las distintas inteligencias, con 10 preguntas para cada una. En lo que hacemos, dándole un puntaje del 1 al 10, es reconocer algunas de las acciones que ponen de manifiesto a esta llamada inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto sirve como para darnos cuenta qué está pasando en nuestra vida normal o vida académica incluso. Yo recuerdo que la primera vez que contesté este test, a cosa de unos 15 años, tuve cero
en la inteligencia naturista, yo creo que más, unos 20 años. Recuerdo que estaba en 0 y me llamó la atención estar en 0, ¿no? Pues nada, sumado todo no tenía ni un punto, ¿no? Y bueno, creo que con el tiempo, me recuerdo que ese fue un llamado de atención para mí. Dije, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Y la verdad ha cambiado muchísimo mi situación porque a partir de esos tiempos, recuerdo que mis hijas eran muy pequeñas, eran bebés o niñas muy pequeñas y todo lo hacía en función de ellas, ¿no? Pues obviamente no me dedicaba a nada de la naturaleza, pero pues ya con casa y demás, atendiendo jardines y demás. Y ahora con la pandemia, no sé por qué se ha agudizado muchísimo mi sentido de percepción de la naturaleza. Creo que con respecto a la contestación de Otra es que por mi formación, nosotros como arquitectos, pues estamos muy involucrados en la formación de lo visual, en la situación espacial. Así, y es algo que trabajamos siempre en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Entonces, ahí realmente casi todo palomeado, ¿no? Es decir, muy bien, muy bien. Entonces, no sé si llamarlo de formación profesional, porque precisamente eso nos involucra en ciertos campos, ¿no? Me imagino que los matemáticos o los demás, los músicos, tienen las mismas percepciones, ¿no? Me gustaría que me compartieran por aquí, por el chat, cómo les está yendo en contestar este pequeño test. Si es que lo lograron bajar. Y por cierto, también les compartí por ahí un material, el primer material que ustedes tienen es el material que utilizamos para los profesores en la universidad, pero pues creo que muchos de ustedes trabajan con adolescentes, niños y preescolares, algunos de ustedes, entonces les compartí un material que encontré para hacer este test para niños y preescolares, aunque creo que a ellos algunos habría que leérselos, ¿no? O preguntárselos directamente. Bueno, ¿algún comentario para continuar? Creo que ya puedo compartir el video. ¿Lo están viendo? La experiencia docente empezó de manera muy intuitiva. ¿Están viendo el video? Ay, pues no tengo respuesta, espero que lo estén viendo. No, a ver, compártelo. Y cuando alcé la mirada de investigación, me di cuenta de que mi manera de hacer tenía detrás toda una teoría neurocientífica que ya estaba funcionando en muchos lugares del mundo. Con ello, me di cuenta de que en el ámbito educativo se estaban produciendo grandes cambios y de que la propuesta de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es el motor de muchos de ellos. Por otro lado, como filóloga, siento pasión por las palabras y creo en su poder a la hora de cambiar realidades. Una de las palabras que más suena actualmente en el mundo educativo es la innovación. Pero, ¿qué es realmente aquello que va a cambiar o aquello que ya ha cambiado? ¿Qué es lo novedoso? La mirada de la educación es lo que cambia con esta teoría. Y cambiar la mirada significa cambiar la manera de hacer, la manera de educar. Me refiero a una mirada amplia que sea capaz de ver a todas las personas en su totalidad y no de manera sesgada por tópicos que, siendo aceptados socialmente, se han convertido en límites personales. Seguro que todos conocemos a alguien que fracasó en la escuela y que, sin embargo, después tuvo éxito en la vida. Y a la inversa, alguien que sacaba muy buenas notas y del que se decía que era muy inteligente y que, sin embargo, después no tuvo ese éxito tan esperado. ¿Lo reconocéis? En estos casos, la inteligencia es entendida solamente atendiendo al cociente intelectual o a resultados en materias
como lengua o matemáticas. Y es que tradicionalmente se ha valorado el éxito basado en una inteligencia lingüístico-verbal o lógico-matemática, obviando o menospreciando el resto. Seguro que conocemos a alguien a quien se le da bien la música o el deporte o dibujar y no por ello le consideramos inteligente. Pero ¿quién de nosotros diría que Mozart fue menos inteligente que Cervantes? ¿Quién de nosotros diría que Darwin fue menos inteligente que Einstein? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que Nelson Mandela, Marie Curie, Picasso, Sócrates, Mireia Belmonte, Steve Hawking, Walt Disney, Cleopatra o Bill Gates no fueron inteligentes o no son inteligentes? Sin embargo, muchos de ellos fueron tildados de fracasados escolares. La escuela, por lo tanto, no ha sido un predictor eficaz del éxito en la vida de las personas. Este cambio en la educación, que considera las aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples, debe estar liderado por los agentes educativos. La familia, la escuela y la sociedad deben atender a las investigaciones que se han hecho en el campo de la neurociencia, pues es imprescindible conocer cómo funciona nuestro cerebro para poder adecuar así el proceso de enseñanza y de aprendizaje. A lo largo de los 2 últimos siglos, el concepto de inteligencia ha sido objeto de estudio, de debate, de interés, empezando por una concepción genetista, siguiendo con un enfoque psicométrico basado en el afán de medirla, y llegando incluso a lo emocional y a lo social en ella. En la década de los años 70, de la mano del psicólogo Howard Gardner y de su equipo de investigación del Proyecto Cero, desarrollan la teoría de las inteligencias múltiples. Según esta teoría, todos somos inteligentes. Existen múltiples inteligencias, independientes las unas de las otras, pero imprescindibles para el desarrollo del ser humano en su conjunto. Cada persona aprende de manera diferente y siendo todos inteligentes, la educación debe facilitar la vía idónea para lograr el aprendizaje. Las 8 inteligencias que describe Gardner son la inteligencia lingüístico-verbal, que es la relacionada con las palabras, con la expresión oral y escrita. Se aplica a aquellas personas a las que les gusta jugar con las palabras, leer, escribir. La inteligencia visual espacial, que es la relacionada con las imágenes y los espacios. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gustan las pantallas, dibujar, la fotografía. La inteligencia cinético-corporal, que es la relacionada con el movimiento. Se aplica a aquellas personas a las que les gusta hacer deporte. La inteligencia lógico-matemática, que es la relacionada con los números, la abstracción y la lógica. Se aplica a aquellas personas a las que les gustan las operaciones matemáticas, los razonamientos, los enigmas. La inteligencia musical, que es la relacionada con los timbres, los sonidos, los ritmos y los tonos. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gusta llevar el ritmo, jugar con las canciones. La inteligencia naturalista, que es la relacionada con la interacción desde fuera, la espacial. Son personas a las que les gusta los animales, las plantas, salir de excursión. La inteligencia interpersonal, que es la relacionada con la interacción social, la cooperación y el liderazgo. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gusta intercambiar ideas, trabajar en grupo. La inteligencia intrapersonal, que es la relacionada con la autorreflexión, con el conocimiento de uno mismo.
Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gusta trabajar de manera individual, en solitario, soñar, imaginar. Estas dos últimas son clave, pues son las que gestionan el resto. ¿A quién no le han traicionado alguna vez los nervios? ¿O se ha quedado en blanco ante un examen o ante cualquier prueba que le ha puesto la vida? Para muchos expertos, el autocontrol emocional supone entre el 80 y el 90% del éxito real en la vida de las personas. Por lo tanto, estas dos últimas son las que más debería trabajar la educación, ya que es imprescindible conseguir el empoderamiento de los niños y los jóvenes de hoy, que serán los adultos del futuro. Un futuro marcado por cambios vertiginosos, constantes, por lo impredecible. Es por ello que para qué futuro educamos es necesaria que nos hagamos padres todos para unar propósitos educativos. Un compromiso de la sociedad que ilumine todos los caminos, que abra puertas de oportunidades y que cumpla los sueños de todos. Como afirma Howard Gardner, ahora ya no tenemos que preguntarnos si somos o si no somos inteligentes. Lo que hemos de preguntarnos es ¿de qué manera somos inteligentes? Y buscar la motivación para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y ofrecerla al mundo. Cada persona tiene una combinación diferente de inteligencias. Esto es lo que nos hace únicos. Y esta diversidad debe crecer con la libertad necesaria para que cada niño sea valorado por lo que es. Es cierto que dos personas con una misma inteligencia muy desarrollada lo pueden manifestar de maneras diferentes. Pongamos por caso dos personas con una inteligencia musical muy desarrollada. Una lo manifiesta en cuanto a que sabe tocar perfectamente un instrumento musical y la otra lo manifiesta en cuanto a que reconoce perfectamente enseguida una canción. Pongamos otro ejemplo. Dos personas con una inteligencia interpersonal muy desarrollada. Una lo manifiesta en cuanto a que es gran líder dentro de un grupo y la otra persona, también con una inteligencia interpersonal muy desarrollada, lo manifiesta en cuanto a que tiene un alto grado de empatía. Dentro de este cambio, en el que se encuentran las aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, no podemos olvidar otras innovaciones que se ponen al servicio de la educación. Entre ellas destaca la tecnología. Bueno, vamos a dejarle ahí. Ok, ya regresamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sí me escucho? Se escucha bien. Gracias. Entonces, bueno, estamos entonces revisando lo que sería para nosotros el enfoque de las inteligencias múltiples. Como ustedes escucharon, este enfoque se hizo, digamos, popular o se conoció o se dio a la luz a partir de la década de los 80s y de ahí en adelante ha tenido, digamos que una gran aceptación o una cabida importante en nuestros ámbitos, sobre todo en el ámbito educativo. Tengo entendido que incluso en el ámbito de la psicología o de la psiquiatría de donde surge esta propuesta, tuvo un inicio muy incierto y muy cuestionado, pero en el ámbito educativo no fue de la misma manera, ¿no?
Perdón, ¿estamos viendo la presentación? ¿Me ayudan con eso? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, les decía, y a partir de entonces ha surgido una gran cantidad de investigaciones y de libros y de propuestas. Por ahí en la red encontramos los videos de Gardner y las entrevistas, y tengo entendido que hasta muchas escuelas o algunas escuelas han tomado esta propuesta como parte de sus planteamientos básicos. Entonces, realmente el impacto que han tenido estas propuestas es significativo. Y va dirigido entonces a no entender la inteligencia de esa manera tradicional, enfocada exclusivamente en lo matemático o en la lectoescritura, sino, y estas mediciones que se hacían del IQ, ¿no? Tengo entendido que en los países asiáticos, estos países que tienen o que lideran el ámbito educativo según las famosas pruebas de PISA, incluso es una medida que todavía se usa para los estándares, ¿no? Que a los chicos y a los jóvenes se les hacen estos test de IQ y forma parte de su presentación escolar, ¿no? Por dónde anda tu IQ, ¿no? Pero esa visión homogénea de las personas tiende a limitar, ¿no? Si bien el componente genético puede ser importante, también se ha abierto ahora la visión, y creo que la gran aportación de esta teoría es ampliar la visión de la inteligencia, no como verla solamente enfocada en ciertos puntos, sino abrirla, ¿no? No ver ciertas otras acciones que tenemos las personas como destrezas o talentos nada más, sino no como parte componente de nuestro desenvolvimiento en la vida, ¿no? Entonces, esto repercute en los aprendizajes diferenciados que tendríamos que tener en nuestras aulas. Y esto es importante en el ámbito educativo y sobre todo cuando no tenemos la formación, porque queremos que todos los estudiantes respondan igual, enseñarles de la misma manera a todos, hacer el mismo examen para todos, y lograr o buscar estos estándares repetitivos produce muchos daños a veces en las personas, en función de su autoestima, en función de sus comportamientos, ¿no? Y los señalamos cuando realmente no tendríamos por qué hacer eso, ¿no? Entonces, esta visión diferenciada de las personas ha sido una de las grandes aportaciones que tiene esta visión de la inteligencia, ¿no? Y esto es muy importante para la vida de la colaboración, que en los últimos años, en las últimas décadas, ha cobrado, pues, un punto o un aspecto relevante en el discurso, porque entendemos que la colaboración tiene que ver con el desenvolvimiento de pareja, de familia, en el trabajo, e incluso con uno mismo, ¿no? Entonces, así nos ayudamos a entender o ver de una manera diferente a las inteligencias, ¿no? A las personas a través de las inteligencias. Estos enfoques ampliados, flexibles, holísticos, ¿no? Entonces, así, volviendo a hacer un pequeño repaso de lo que son cada una, ya no me voy a entretener en lo que ya se vio en el video, pero podemos platicar un poco sobre algunas actividades para trabajarlas o propuestas que se hacen. Y con respecto, por ejemplo, a la lógico-matemática, pues algunas actividades que se pueden trabajar en el aula serían, pues, no solo las operaciones, sino la seriación, la deducción, los juegos de lógica, resolver problemas reales, trabajar gráficos y esquemas. Esto con la idea o en el sentido de aplicar el cálculo en retos cotidianos que todos tenemos en nuestra casa, en la calle, en nuestro ámbito de trabajo. Podemos programar las máquinas, nuestros dispositivos, nuestros juegos o videojuegos. Podemos elaborar ideas en diagramas, deducir situaciones a partir de razonamientos lógicos.
realizar experimentos, analizar estadísticas, gráficos. Entonces, todo esto puede ayudar a desarrollar la inteligencia lógico-matemática. La verbal y lingüística, pues tiene que ver con la lectura, la redacción, los debates, la investigación documental, el análisis de la información, pero tan fácil o tan sencillo como pedirles a nuestros estudiantes que hablen, porque estamos, sobre todo en el ámbito universitario, los chicos están acostumbrados a sentarse y que no pase nada, ¿no? Y que el profesor haga todo el trabajo, ¿no? En realidad, una de las contestaciones que más me dicen mis alumnos, sí, yo igual, sí, yo lo mismo, ¿no? Les digo, no, aunque sea lo mismo, dilo con tus palabras, ¿no? Leer en voz alta, cuando leen en voz alta se asombra a unos de lo que están leyendo, ¿no? Porque inventan palabras. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Lo mismo, esa dinámica de inventar la historia, ¿no? De que le da uno un inicio a uno y empieza el otro y empieza el otro. Entonces, ese es un tipo de actividades, ¿no? Resolver los crucigramas. En el caso de la física o matemáticas, también hay estos juegos de números, ¿no? La argumentación, ponerlos a trabajar en un debate, guiarlos en una investigación profunda, escribir redacciones, todo esto va sumando, ¿no? A esta destreza lingüística. En cuanto al espacial, les decía, pues tiene que ver como cuando nosotros identificamos a nuestros estudiantes que dibujan bien, que se representan en gráficas, que les gusta la fotografía, que hacen esquemas, ahora hacen videos, les gustan los mapas. Entonces, les podemos pedir pues que hagan infografías. En arquitectura son excelentes haciendo infografías. Les gustan de los mapas. Hay juegos incluso de localizar espacios, ciudades, edificios. Los ponemos nosotros en la escuela a localizar edificios en los mapas, a ponerlos, ¿sí? Otra cosa es ponerlos a fotografiar. Obviamente a dibujar, ¿no? El dibujo siempre van a recordar mucho más cuando dibujan que solamente cuando buscan o nos traen la fotografía, ¿no? Y el hecho de dibujar, pues siempre produce otras conexiones, ¿no? Elaborar estos periódicos gráficos, estos collages en pósters, relatar videos, ya lo comentábamos, es decir, nosotros pedimos hace poco una actividad de que hicieran una narrativa, que explicaran algo en fotografía y nos mandaron sus famosos TikToks, ¿no? Y nos decían, ¿podemos tomar video? Y les decíamos, pues sí, pero que no se vaya a tardar mucho. No, maestra, y en un minuto nos pasaban recorridos, ¿no? De kilómetros, ¿no? Entonces, y fantástico, ¿no? En todas estas capacidades tienen que ver con lo visual, aunque nuestras generaciones son muy visuales, ¿no? Lo naturista, como ya les decíamos, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver pues con estos chicos que les gusta el campo, que son muy sensibles a la observación, que pueden identificar las especies o siempre se acompañan de sus mascotas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues aprovechar para salir, para recolectar plantas, observarlas, tocarlas, olerlas, sentirlas, ¿sí? Traerlas al aula, hacer experimentos con ellas, hacer observaciones de su crecimiento, su desarrollo, involucrarse en los problemas medioambientales, hacer propuestas, recompilar experiencias, ¿no? En el caso de la corporal, tanto la corporal como la musical han sido dos de las acciones que se han visto tal vez menos favorecidas en general por tradición en el ámbito académico, sin tomar en cuenta que tienen un potencial extraordinario. Y a mí me llamaba mucho, bueno, a mí y a varias personas les llamaba mucho la atención cómo ahora, a partir de la pandemia, precisamente estas acciones, las referidas a lo corporal, a lo sinestésico, al cuerpo y a lo musical, fueron la propuesta para abordar problemáticas de ansiedad y estrés. Entonces, ¿por qué? Pues porque estas actividades son transversales, precisamente cruzan todas estas otras acciones y
y nos ayudan. ¿Y por qué es esto? Pues porque tienen que ver con la activación de muchos de los redes neuronales, ¿no? Ya desde la neurociencia nos están hablando de cómo nos comportamos, o cerebralmente hablando, a través de estas conexiones que se hacen en nuestro cerebro, las respuestas que se hacen entre neuronas, creando ciertas redes que se van consolidando con la repetición. Entonces, estas actividades que tienen que ver tanto con lo corporal como con lo musical, fortalecen todas las redes o todas las zonas de nuestro cerebro y sus redes neuronales, porque participan de muchas de las áreas, ¿no? Entonces, voy a repetirlo más adelante, por eso vamos a desmitificar esta situación de los estilos de aprendizaje, incluso ¿no? De las inteligencias. Pero entonces, todos los deportes, la danza, la expresión incluso gestual, ¿no? La famosa gimnasia cerebral, no sé si la han visto, claro que seguramente la conocen de ella, ¿no? Pero esta de coordinar las manos, de hacer ciertas acciones de equilibrio, de fortaleza, el yoga, la concentración, lo que le llaman el mindfulness, es decir, hay muchas cosas que están hablando de cómo podemos fortalecer esto a través de la enseñanza, ¿no? El teatro, pues demás, ¿no? Movernos en sí. Por eso tal vez sería tan importante que en nuestras aulas empezáramos con ejercicios, con bailes, con actividades, ¿no? Y no al revés, ¿no? De que siéntate, no te muevas y demás. Y la música, que es otra de nuestras actividades favoritas, ¿no? Que todos tenemos, yo creo que cierto sentido musical, pero la riqueza que tiene el aprender un instrumento, el dominarlo, y si no lo dominan, pues por lo menos la voz, nuestro propio cuerpo puede producir música, el escucharla, ¿cómo se dice? El disfrutarla, y cómo la música tiene incluso el poder de modificar las emociones, igual que el ejercicio, ¿no? Entonces, estas dos inteligencias transversales, estas dos últimas, han sido tal vez poco valoradas, pero súper importantes. Y de las inteligencias, lo mencionaba el video, la inteligencia emocional cobra una significación importante. Estuve un tiempo en el taller anterior al mío, y ahí estuvieron hablando bastante sobre este tema, sobre el tema de la emocionalidad, y sí, todo lo que comentaban, incluso hicieron algunos comentarios de ciertas estrategias de cómo abordar lo emocional, pues es importante, ¿no? Esta inteligencia emocional que introduce Gardner fue propuesta también en esa época aproximadamente por los psicólogos sí, creo que sí son psicólogos, Salovey y Meyer en el 90, bueno, ellos fueron los que, no que lo propusieron, sino ellos fueron los que acuñaron el término, ¿no? Y posteriormente Daniel Goleman lo difunde, es el gran difundidor o difusor de esta acción. Tengo un videíto, a ver, déjame ver cómo andamos en tiempo para ver si lo pongo o no lo pongo. Ah, sí, voy muy bien en tiempo. Entonces, voy a compartir otro material que tengo por aquí. Entonces tengo que poner, a ver si ahora sí. Ah. Ahí. Bien. Bueno, voy a compartir el video. Muchas décadas escribiendo sobre esto, y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio, la vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. La inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones.
Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Pero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene un lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar. Es demasiado. La inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, pero luego termina y tienes que seguir adelante. En el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas en sus vidas, podrán aprender mejor. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda tanto. Es verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida es llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentando, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos
No deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí, ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones. Poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego. No mandarle un mensaje a tu mejor amigo. No meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Vale. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición, de hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz. Muy bien. Bueno, pues a ver, voy a ver si puedo. Bien. Lo bueno de estas épocas históricas es que podemos compartir, encontrar incluso a los autores originales, ¿no? De los saberes que queremos, ¿no? Entonces yo de hecho encontré los videos de Gardner y de Goldman, pero realmente no siempre los traje, pero es una situación que nosotros también le pedimos a nuestros estudiantes, ¿no? Que busquen los autores originales, porque muchas veces los encontramos, ¿no? Entonces, bueno, veíamos esta entrevista la entrevista completa es muy fácil de acceder, obviamente, la pueden encontrar en la red. Pero bueno, esta inteligencia emocional de la que se ha hablado mucho, pues sí, es gestora de todas las demás, ¿no? Y aquí nos hablaban de algunos ejercicios, pero podemos empezar por el de identificar las famosas emociones, ¿no? Hace unos años, ustedes seguramente vieron la película y si no la vieron, pues vayan a verla porque la verdad es muy buena. Nos habla de toda esta situación, del papel que tienen las emociones, ¿no? Y nosotros también les comparto en la universidad, precisamente haciendo un ejercicio sobre percepción del espacio en el famoso Tianguis de la Ciencia que se hace anualmente en la universidad. Llevamos un laberinto junto con las profesoras del cuerpo académico que es multidisciplinar, ¿no? Pero lo llevamos a arquitectura porque íbamos a trabajar lo que era la situación de la percepción del espacio, la orientación y demás, ¿no? Pero entre las propuestas que se hicieron fue, pues vamos a identificar las emociones y vamos a ver quién lo hace mejor, ¿no? Niños, mayores, mujeres, grandes, chicos. Yo quería ver a mis estudiantes, ¿no? Mi teoría era que si eras arquitecto lo ibas a hacer mejor que si eras biólogo o médico, ¿no? Bueno, independientemente de los resultados, lo primero que nos dimos cuenta es que era difícil que identificaran sus emociones, ¿no? Era cómo te sentiste bien y mal. Entonces tuvimos que hacer nuestro acordeón, ¿no? Ahí, improvisarlo para que nos dieran unas respuestas un poco más amplias, ¿no? La primera conclusión, el primer hallazgo que encontramos fue ese, ¿no? Que niños, jóvenes, mayores no identificaban las emociones, ¿no? Y qué importante es entender precisamente cómo estás, como para poder
tener una respuesta, ¿no? Y la situación de equivocarse, ¿no? También entendimos que, por ejemplo, los niños entraban con mucho gusto, con miedo, con susto, pero se aventaban, ¿no? Y conforme iban creciendo en edad, la vergüenza, el miedo a equivocarse no los permitía entrar, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros tuvimos muchos problemas para meter a nuestros universitarios al famoso laberinto, ¿no? Los niños entraban los teníamos que contener y a los universitarios no los podíamos hacer entrar, ¿no? Porque por ese miedo a equivocarse, ¿no? Entonces también la importancia de entender el fracaso, el error como algo natural y que forma parte del aprendizaje, ¿no? También yo les digo a mis estudiantes que reprueban un examen que ellos resultan en que se convierten en más expertos que el que lo pasa a la primera, ¿no? Porque han tenido muchos más intentos y han consolidado mejor sus redes del conocimiento, ¿no? Entonces, no tienen por qué sentirse mal. Entonces, estas dos inteligencias, tanto la intrapersonal, que tiene que ver con observarse, con entenderse, con pensar en uno mismo, hablarse bien, ¿no? Tiene un gran sentido en las emociones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo podemos gestar nuestras acciones? Y también la interpersonal, que tiene que ver precisamente hacia el exterior, con la cooperación, con la comunicación, con el trabajo de grupo. Entonces, pues son competencias que nos preparan, ¿no? Que nos preparan para el ámbito laboral, pero para la vida en general, ¿no? Acabamos también de dar un curso para tutores que se enfocaba precisamente en estas competencias, ¿no? En las competencias que nosotros debemos trabajar en el aula para la colaboración, para la comunicación, para la convivencia en sí en general, ¿no? Pues en ese sentido, pues podemos hablar de todo el aprendizaje situado que tiene que ver con las comunidades, que tiene que ver con poner nuestros ejercicios en el exterior, en problemas reales, en casos, en el trabajo con los otros y con los demás, pues tiene que ver con desarrollar estas inteligencias intrapersonales, ¿no? Pero, por un lado, si bien esto ha tenido un gran peso en nuestras aulas, también es cierto que hemos empezado a encasillarnos en ciertas acciones que no siempre son las que nosotros queremos revisar. Entonces, también en los últimos años y con los avances de la neurociencia y de la neuroeducación específicamente, se han empezado a replantear o a revisar algunos mitos, les llaman, y unos de los más fuertes y los que más tenemos en nuestra universidad es de hablar sobre los estilos de aprendizaje, hablar sobre los hemisferios cerebrales, sobre la programación neurolingüística, que está muy bien y de hecho son excelentes como recursos de conocimiento y de autoconocimiento. Pero tenemos que ser muy claros en cómo los estamos observando, ¿no? Entonces voy a compartir otro y el último video. A ver, creo que me tengo que regresar un poquito porque no sé si lo hice bien. Primero voy a dejar de compartir. Ahora sí, vuelvo a compartir. Tengo que usar el botón y me voy a ir acá, ya. No, ok, bueno. Aquí tengo que, permítame. Bueno, este video, solo les voy a poner un pedacito, pero la verdad completo es una maravilla, a mí me encanta. ¿Qué necesitamos para hacer esa tarea? Simplemente, sí se está viendo, ¿verdad? Si no se está viendo, les pido que me avisen. Lo voy a volver a poner. Estamos hablando, usamos unas zonas distintas a cuando usamos un instrumento musical o a cuando estamos manipulando algo con las manos. Si juntamos todas las actividades que hacemos en nuestra vida o en nuestro día, estamos usando el 100% de nuestro cerebro.
Otro de los mitos que hay es el de las inteligencias múltiples. Y este es un mito que voy a desmitificar para remitificarlo otra vez. A ver, cuando salió la hipótesis de las inteligencias múltiples, fue muy útil porque hasta ese momento se consideraba la inteligencia como una sola cosa y muy centrada en lógica matemática, en lingüística y en poquita cosa más. Bueno, las inteligencias múltiples lo que dijo es, no, hay muchos más aspectos de la personalidad humana que son cruciales para nuestro día a día y que se reflejan en nuestro potencial. La parte interpersonal, la intrapersonal, capacidad de pensar tú solo o de analizar tus propios pensamientos, tus propios procesos mentales. La inteligencia naturalista te permite relacionarte con el entorno. La inteligencia físico-cinestésica, el poder realizar una serie de ejercicios. Incluso después añadió la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con la religión. Es la capacidad de sentirte integrado en tu colectivo, entre otras. Fue muy importante por eso, porque rompió con el tabú de la inteligencia como dos aspectos y nada más. Pero el cerebro no funciona de esta forma. Funciona como un todo integrado. La inteligencia es una. Pasa que se nutre de muchos aspectos diferentes. Es imposible explicar matemáticas solo apelando a las partes lógico-matemáticas de nuestro cerebro. Cuando explicamos matemáticas lo hacemos con el lenguaje. Estamos usando la parte lingüística. Lo hacemos hablando unos con otros. Es la parte interpersonal. Claro, pero existan o no las inteligencias múltiples, sí que va bien tener en cuenta todo eso a la hora de los alumnos y... Desmitifico las inteligencias múltiples, pero siguen siendo muy útiles pensar en estos términos, sabiendo que el cerebro no funciona así, cuando planificamos ejercicios, cuando planificamos cualquier actividad con nuestros alumnos. Si incluimos muchas de estas partes, el aprendizaje es más transversal, más contextualizado, y el cerebro lo asimila muchísimo mejor, lo puede usar con más eficiencia. Cuando es un mito, que siendo un mito, bueno, como recurso, pues sigue siendo muy útil. Bueno, pues ese es el punto que quería yo mostrarles y que me parecía muy importante. Ahora quisiera también comentarles que en nuestras acciones de formadores, de formación de tutores, hemos procurado también en los últimos tiempos hablar sobre un tema, desarrollarlo, hacer los ejercicios y enseguida atacar al propio tema que nosotros acabamos de hablar, ¿no? Si hablamos de cognición y de todas las bondades de las actividades de la cognición, enseguida hablamos de los sesgos cognitivos, ¿no? Y destrozamos nuestros argumentos. Entonces, todo esto como que tiene la finalidad de crear en los profesores, en desarrollar en ellos su visión crítica, ¿no? Y de realmente que vean, ¿no? Que no acepten tan fácilmente. Bueno, ya todos son adultos, generalmente no tenemos problema, ¿no? Incluso en las propias sesiones existen estas observaciones, incluso antes de que nosotros las hagamos, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo con nuestros estudiantes, ¿no? También en nuestros estudiantes tendríamos que destrozar nuestros propios argumentos muchas veces, ¿no? Y desmitificar lo que decíamos, ¿no? La verdad única, ¿no? Trabajar con el error, trabajar con la duda, porque eso pues nos ayudaría a crear esta situación crítica, ¿no? Del pensamiento crítico como una competencia importante. Pero a lo que vamos es que nosotros, como docentes, a la hora de hacer nuestras distintas planeaciones, pues buscamos que nuestras acciones no sean solamente unilaterales en el sentido de poner a nuestros estudiantes, o tenemos que cuidarnos de no encasillarnos en nuestras preferencias
o incluso en las acciones que tienen que ver con nuestra disciplina, ¿no? No porque son arquitectos no los debo poner a cantar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no porque son ingenieros, no van a socializar, ¿no? Entonces, no es nuevo esta situación de exponer a nuestros estudiantes a diferentes experiencias de aprendizaje. Es lo ideal, porque todos no son personas homogéneas o iguales, ¿no? Más en estos campos en los que nosotros trabajamos con estudiantes de otros estados, de diferentes clases sociales, con diferentes contextos, que todos tienen pensamientos distintos o han aprendido a responder de manera distinta a un solo reto. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en cómo estamos haciendo nuestras propuestas docentes. Y pues lo ideal es que pudiéramos hacer por lo menos 2 opciones para los grupos, sobre todo los grandes, ¿no? Sino que 3. Y no solo eso, sino ir más allá. Hemos hecho evaluaciones estandarizadas y los enseñamos con eso y seguimos haciendo, ¿no? Nuestras pruebas, por ejemplo, Ceneval de titulación o los exámenes de introducción a estas especialidades médicas siguen siendo estandarizados y siguen siendo en una sola línea, en líneas muy definidas. Y no está mal, porque sí queremos gente experta, obviamente, sí queremos especializarnos, pero también tendríamos que tener ese otro lado, ¿no? Ese equilibrio que nos hable precisamente, sobre todo en los ámbitos, sobre todo de educación media y educación básica, ser más amplios y flexibles, ¿no? En nuestras formas de evaluar, en nuestras formas de trabajar con los estudiantes. Entonces, el taller de hoy, pues precisamente quería trabajar esa propuesta, ¿no? Hacer ese llamamiento a considerar otras opciones. Entonces, pues también elaboramos un formato. Este formato les comento que lo trabajamos con los profesores y es un pequeño formato que ya elaboramos para trabajar. Aquí se los estoy subiendo en el chat. Sí, es la actividad B. Esta actividad B lo que quiere, a ver, no lo abrí, pero lo voy a abrir. Permítanme para explicarlo cómo es. Está en el equipo, escritorio, en el B. Bueno, aquí está. Se los voy a compartir para enseñárselos cómo es. Ya está en el WhatsApp, si gustan bajarlo. Ay, no es el WhatsApp, es el chat, perdón. Y lo que quería entonces era compartírselos. Aquí está ya. Bueno, está compartido. Me disculpo porque esa es una situación de la tecnología, ¿no? No sé si están escuchando al jardinero en la casa de al lado. Casi nunca cortan el pasto, pero hoy sábado lo están cortando. Entonces, bueno, son gajes del oficio, ¿verdad? Entonces les decía, este pequeño formatito que lo que trata un poco es de empezar a traer las primeras ideas, ¿no? Obviamente una planeación es mucho más amplia, tiene que ver no solamente con actividades, sino tiene que ver con tiempos, formatos de evaluación, el diseño de los materiales, ¿no? Pero vamos a resumirlo en este primer ejercicio en traer la actividad que queramos poner, ¿no? Entonces, el ejercicio apela a que ustedes busquen una actividad que realizan, que ya tienen bien conocida, ¿no? Puede ser incluso la que dieron la semana pasada, la que van a dar la próxima semana, algún tema de su preferencia, en su propia experiencia de aula, que todos tenemos, ¿no? Alguna, no es la misma para todos. Y en función de esa, a repensarla de una manera más amplia, tratando de identificar cómo podemos traerlas diferentes o algunas de las diferentes inteligencias, ¿no? Aquí mismo abajo tenemos un pequeñito acordeón y entonces para la lingüística les pedimos que lean, hablen, escriben, escuchen. Para la lógica matemática, que sumen, que razonen, que experimenten, que
que analicen, para la espacial, que ubiquen, que visualicen, que pinten, que vean, para la corporal, que toquen, que se muevan, que bailen, que canten, que construyan, para la musical, que canten, que rapeen, que diseñen, que jueguen, y para la interpersonal, pues que enseñen, que lo compartan, que interactúen, y para la intrapersonal, pues que decidan, que reflexionen, que se conecten. Para la naturista faltó experimentar, explorar, observar, cuidar, ¿no? Entonces aquí abajo está su pequeño acordeón. Y aquí arriba tenemos un formatito donde nos está diciendo cuál es la inteligencia que queremos integrar en nuestra planeación, y nos pide que hagamos este primer formato en el que traigamos nuestras ideas. Entonces, es un momento entonces de reflexión y de propuesta que da como punto de partida para hacer una planeación mucho más generosa, ¿no? Con nuestro estudiantado. Entonces, esta es la propuesta. La idea es dar un tiempo para... A ver, Alma, algo pasó por ahí, se congeló la imagen. Se quedó sin internet, ¿ella o yo? Ya. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno. Se había congelado tu imagen. Ajá. Bueno, entonces, es la calidad de la red, es lo que tengo yo por aquí problema. No, yo supongo que soy yo. Y entonces la idea un poco es, les decía, trabajar. ¿Sí se escuchó la instrucción? Sí, sí. Ok. Entonces la idea un poco es empezar a trabajar como actividad de inicio una planeación a partir de las actividades, pero considerando las distintas. Entonces, el formato lo tienen por ahí y me gustaría dejarles este tiempo para que lo elaboren, ¿no? No quisiera ni interrumpirlos porque pues se concentran en mí o se concentran en su planeación. Entonces, pues de inicio tomamos 15 minutos, ¿sí? Sí, está bien. ¿Alguien que quiera poner en el chat a lo mejor algo que quiera compartir? Somos bien poquitos, parece ser. Es muy interesante que seamos poquitos, ¿no? Porque hasta en instituciones tan grandes como la mía, ya cuando son 30 son poquitos. Entonces, bueno. Sí, Alma Rosa, a lo mejor aquí en la compu están muy poquitos, pero aquí tienes un buen espacio. Me voy a prender para que tú puedas ver. Estamos aquí en el grupo de formación, aquí de los compañeros que son docentes y que vienen a estudiar la licenciatura en la modalidad mixta los sábados. Entonces, como puedes ver, mira, aquí tenemos 13 personas que hicimos el ejercicio, entre todos aquí. Ellos están estudiando en la especialidad de matemáticas. Y bueno, hicimos el ejercicio, llenamos el formato que nos diste y hicimos debate aquí y aportaciones entre todos, y después nos encontramos con que en la parte de abajo estaba el acordeón. Y bueno, pero sí hicimos varias cosas aquí. No sé si alguno de ustedes quiera compartir o
¿O solamente quieres que sepas la evidencia? Aquí estamos trabajando contigo. Me encantaría escuchar su compartir. Me encantaría. ¿Alguno de ustedes pasar y compartir? No más con que lo... A ver, déjame ver entonces. Mientras usted comparte, mientras logra compartir, le comento que... ¿Dónde hay uno de compartir? Oculte la... O si le gusta dar la palabra. Hasta el final vaya de mancha. No, arriba. Por eso la piñata, ¿no? Ahí dice compartir. Pero dice comparta una ventana, yo tendría que tener abierta la ventana. Y no la tengo. Pero yo la estoy viendo a usted. Mírala, ahí está. ¿Ahí ves? Sí. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que hizo aquí el grupo. Entonces, empezamos así. ¿Qué podrían hacer en cada una de las inteligencias que estaban marcadas? Ajá. ¿Nos lo lee, maestra? ¿Nos lo lee, doctora? Ajá, ok. Dice que para la inteligencia lógico-matemática, pues los muchachos pueden hacer sumas de fracciones, rectas numéricas, resolver problemas, series numéricas, ellos son de matemáticas. Sí. En el lingüístico verbal, pues hagan campos semánticos, algo que se hace en educación, poemas, fábulas, refranes, historietas, cuentos. Para la visual espacial, pues que dibujen, que hagan planos, mapas, que interpreten fotos abstractas, mímica, armar rompecabezas. En la corporal kinestésica, que baile, que haga mímica, gestos, señas, representación teatral, declame, que interprete, que imite. En la musical, pues que silbe, que baile, que componga, que trabaje con todo lo que pueda hacer ritmo, aplausos, chisquidos, ritmos con las manos, con los pies, con la boca, etc. Sí. Y luego, bueno, la cuestión naturalista, bueno, que haga una maqueta, que cuide mascotas, que siembre las plantas, que explore el medio, que reconozca los olores, los sabores, fotos de paisajes. En la cuestión interpersonal, pues dibujos de lo que siente o comprende, que juegue, que resuelva acertijos, que componga también. Y en la interpersonal, pues nos quedamos ahí, solamente habíamos puesto juegos, a menos uno. Y bueno, luego ya nos encontramos con que aquí viene, ¿verdad? La sugerencia. Ajá. Sí. Pero eso fue nuestro ejercicio. Gracias. Sí, al contrario, doctora, ya que son profesores de matemáticas, recordaba yo, pues cómo aprendimos las tablas de multiplicar, ¿no? Digo, yo recuerdo que cantábamos, que había cancioncitas, ¿no? Para aprendernos las tablas, ¿no? Entonces ahí combinábamos no solo la repetición, sino la cantada, ¿no? La música. Y yo me imagino que hay para otras cosas, ¿no? También la cantadita, ¿no? También recuerdo que cuando nos aprendemos las tablas, no sé si se acuerda, caminamos, o sea, es el paseíto, ¿no? De la tabla y vas y te das la vuelta por el patio y no sé qué más, ¿no? Entonces la repetición con movimiento son estos ejercicios que nos ayudan combinando precisamente las distintas inteligencias, ¿no? Entonces no sé si también el hecho de escribir la tabla, ¿no? No solo, o dibujarla, inventar dibujos con los números. También otra cosa que se hace para el aprendizaje que tiene que ver con otras es escribir las tablas y ponerlas en las paredes, en los escalones, no sé si se han fijado, ¿no? Y no ponerla incluso completa, nada más poner una parte. Entonces, así es como se van combinando. Entonces, la idea es que logremos combinar más acciones de las distintas inteligencias, el aprendizaje es integral, ¿no? Y si estas tienen que ver con la intra y con la interpersonal, pues más, ¿no? El hecho de enseñar al otro las tablas, ¿no?
o las cosas, ¿no? Yo recuerdo que siempre nos juntábamos a que nos explicaran y el que explicaba era el que aprendía y todos los demás, pues nada más lo veíamos, porque no me acuerdo, no recuerdo qué nos enseñaban, pero el que le tocaba la explicación siempre era el ganador, ¿no? Entonces, pues sí, es la idea, ¿no? De empezar a pensar en esas actividades integradas, ¿no? Que no solamente abarquen enfocarnos en una inteligencia, sino meter muchas otras en una sola actividad de nuestras clases, ¿no? Entonces, y más de las de matemáticas. ¡Qué miedo! ¿Alguien más? Maestra Noralia, la veo por ahí en pantalla. Prenda su micrófono, maestra, lo tiene apagado. Pues gracias por cederme la palabra, estoy emocionada de escuchar todas las intervenciones, de verdad han sido muy ricas, es muy interesante, sobre todo a los que damos experiencias educativas. Yo soy maestra de la Facultad de Odontología y doy una clase de cirugía de las encías, de parodoncia, y poner en juego todas las inteligencias de las que nosotros creemos y suponemos deben estar en juego para hacer un ejercicio de cirugía enfigurado y después llevarla al paciente. De verdad, ahora que hemos estado en esto de la pandemia, hemos tenido que recurrir a las pocas inteligencias múltiples que tenemos y sacar las que no habíamos puesto en práctica para poder pues hacer una mejor docencia, porque es difícil, pero me encanta todo lo que ustedes están exponiendo y estoy tomando nota porque en verdad ha sido para mí muy importante escucharles y las estoy recopilando y sacándoles todo el jugo a ustedes y todas sus inteligencias múltiples. Gracias por cederme la palabra y felicidades a todas las personas que han intervenido. De verdad, muy, muy agradable todas las intervenciones y muy ricas, muy enriquecedoras también. Gracias. Gracias, maestra y colega. ¿Porque también usted es dentista? No, pero universitaria. Ah, perfecto. Me parece muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias. Bueno, adelante. Gracias, maestra Aida. Pues quedan 3 minutos. Yo creo que si quiere dar cierre, pues adelante. No, pues a nosotros no nos queda más que agradecerte a ti, Alma Rosa, el espacio, ¿no? El interés de compartir con otros, con los colegas, con los iguales, con gente que puede tener curiosidad por aprender al respecto del tema tan interesante que hoy nos estás presentando, de las inteligencias múltiples y cómo aplicarlas en el aula. Solamente eso, a nombre de los organizadores del Congreso de Raíces, estamos, por mi parte, agradecer tu participación en este taller que, como viste, pues despierta la inquietud de todos los participantes y nos despertaste esa capacidad de asombro y la curiosidad por saber más al respecto. Muchísimas gracias.